¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Después de haber participado de la mesa del Señor, ahora vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del Evangelio de arrepentimiento. Vamos a tener un par de temas aquí durante estos domingos y vamos a centrarnos con el título Las predicaciones de un pescador. Oremos a nuestro Dios para que nos dirija y también vamos a sumergirnos en la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por permitirnos tener tu palabra en medio de nosotros. Gracias por estar con cada uno de mis hermanos dispuestos a escuchar, aprender y ser edificados también con ella. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y gracias porque tú eres quien fortalece, quien dirige nuestras vidas en todo tiempo. Gracias, amado Jesús, por tu presencia. En tu nombre, amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de este evangelio de arrepentimiento con las predicaciones de un pescador. Para eso vamos a estar leyendo ahí en el libro de los Hechos algunos versículos desde el capítulo 2 del libro de los Hechos. Leamos un poco acerca del contexto de que queremos hablar. Estamos observando que el Señor Jesús, después que ascendió a los cielos, después de haber estado 40 días apareciéndose en distintos lugares entre los discípulos y con muchos testigos alrededor, Dios le había dado la promesa, Jesús le había dado la promesa a la iglesia que Él enviaría el Espíritu Santo sobre ellos, sobre no muchos días. Por eso les dijo que se quedaran en Jerusalén. Entonces los discípulos no se devolvieron a Galilea, donde eran oriundos, sino que se quedaron en Jerusalén, en un lugar denominado el Aposento Alto. Es allí donde estaban alojando, y después de 10 días que el Señor ascendió a los cielos, desde el Monte de los Olivos, Dios, Jesucristo cumple la promesa y Dios Padre envía al Espíritu Santo. Y es ahí, en ese contexto, que encontramos a 120 personas que estaban reunidas allí. Vamos a leer un par de textos ahí en Hechos, capítulo 1, verso 13, verso 12 al 14. Dice, después de la ascensión del Señor, entonces volvieron a Jerusalén, estoy en Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es allí donde estaban estos creyentes reunidos en el tiempo de Pentecostés. Pasados esas 7 semanas después de la Pascua, en Hechos capítulo 2, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, voy a aprovechar de compartirle a través de esta Biblia electrónica, desde el versículo capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, que son 7 semanas después de la Pascua, y que Pentecostés significa 50, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, encontramos un hecho sobrenatural aquí,
quiero detenerme en algunos detalles para saber. La familia sanguínea del Señor Jesucristo estaba allí. Estaba María, estaban los hermanos de Jesús. Reconozcamos una cosa, que María muy probablemente haya tenido una edad entre 50 a 55 años de edad cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que María era una doncella, era una virgen, cuando el ángel se le apareció y le dijo que ella sería concebida del Espíritu Santo. Si calculamos, si ella tenía cerca de 20 años cuando vino esta manifestación del ángel, más 33 años de la vida de Cristo, María pudo haber tenido entre 50 y 53 años de edad. Para nuestros tiempos es una edad relativamente un adulto fuerte, pero en aquellos tiempos era difícil ciertamente vivir con esa edad. Solo para pensar que María estaba todavía allí en presencia del comienzo de la iglesia y en la promesa del Espíritu Santo ya llegando en ese día de Pentecostés. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes acerca de esto con respecto a las predicaciones del pescador, pero también vamos a interiorizarnos de lo que aparece desde el verso 14, Hechos 2:14 en adelante, hasta el verso 36, porque vamos a estar hablando de las predicaciones de un pescador y vamos a explicar, o Pedro explica lo que acontece escrituralmente en el aposento alto. Vamos a la escritura, vamos a leer algunos textos bíblicos que encontramos aquí, desde el verso, vamos a buscar ahí, vamos a compartir pantalla, vamos a leer desde el verso 14. Pensemos en lo que nos muestra el contexto. Hubo algo sobrenatural allí, hubo un estruendo, hubo un viento recio que ingresó a esta habitación donde habían cerca de 120 personas y se les aparecieron como lenguas de fuego en cada una de sus cabezas. No había discriminación ahí sobre hombres y mujeres, niños, adolescentes, ancianos. Sobre todos ellos se posó el Espíritu Santo, y dice textualmente la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo allí. Ahora, esto ocasionó una curiosidad con lo que estaban alrededor de este aposento alto. Estamos hablando de Pentecostés, que era una fiesta muy concurrida por muchos judíos que venían de distintas partes del mundo y que sintieron este gran estruendo y a la vez un enorme alboroto de gozo y de lenguas que algunos podían reconocer, y se acercaron a esa casa y llamaron mucho su atención de lo que estaba sucediendo. Estamos hablando que esto ocurrió en la mañana. Miren, leamos la escritura del verso 14, donde Pedro explica lo sucedido desde un punto de vista escritural. Vamos a la palabra ahí de Hechos 2:14. Tenemos aquí esta Biblia electrónica para que sigan con su vista. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día aproximadamente era las 9 de la mañana. A esa hora sabemos que nuestro Señor fue crucificado. Pero a esa hora, novena de la mañana, tercera de la mañana, como dice, son cerca de las 9 de la mañana.
Y empieza a explicarle Pedro desde un punto de vista escritural. Ya la unción del Espíritu Santo estaba sobre los discípulos y sobre esos 120 que estaban en el aposento alto. Y dice así, y cita Pedro a Joel, capítulo Hechos 2:17, y dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro comienza a explicarle por qué todo este alboroto, por qué estas personas están hablando en otros idiomas que algunos de ellos lo podían reconocer, que estaban hablando acerca de las maravillas de Dios, estaban exaltando el poder de Dios. Y muchos de los extranjeros judíos reconocían ese idioma y se preguntaba qué significaba todo este alboroto. Pedro les explica acerca de esta venida del Espíritu Santo y la palabra derramar. Derramar, que es una palabra griega que es ekjuno, que habla de ungir, habla de un don concedido que se esparció sobre esas personas. Vino lo que es la llenura del Espíritu Santo sobre estas personas. Y es el cumplimiento de la palabra del Señor en esto. Y viene ahí Pedro, desde el verso 22, donde está la lectura, les empieza a explicar el por qué vino la promesa del Espíritu Santo, por qué se cumple la profecía bíblica dicha por Joel hace siglos atrás, y les explica ahí en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, y les dice así: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque bien decía otra profecía, citando Pedro, David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alogró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Pedro les está explicando escrituralmente lo que había sucedido con la venida del Espíritu Santo, algo profetizado por Joel, pero también les habla de este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, que hizo maravillas y prodigios y señales, que Dios estaba con él y que ellos mismos, como dice, vosotros mismos sabéis. Muchos de los que estaban ahí muy probablemente habían conocido y visto al Señor Jesucristo ya hace 50 días atrás en la Pascua, y estuvieron muy probablemente presentes en el juicio
donde Pilato condenó a Cristo a la cruz. Y quizás muchos de ellos, cuando ya se estaban devolviendo a sus ciudades de origen, vieron a Cristo crucificado allí. Entonces, ellos sabían precisamente de lo que estaba hablando Pedro. Como vosotros mismos sabéis, eran testigos ellos también de la persona de Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y había sido muerto. Pero Pedro les explica escrituralmente que tenía que ser así porque este Jesús nazareno no iba a permanecer en la tumba, sino que cita la escritura, dicho a través de la boca de David, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto se cumple porque sabemos que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, Pedro les sigue hablando y les explica, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros al día de hoy, incluso hasta el día de hoy, hasta el 2020, uno puede ir y visitar la tumba de el rey David. Pedro está citando eso también a él. Pero siendo profeta, dice, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y les dice fuertemente Pedro, este predicador que era pescador, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esos 120 vieron a Jesucristo y hubo otros más, tanto así que más adelante Pablo explica que a más de 500 personas también el Señor se les había aparecido. Aquí estos 120 eran testigos del Cristo resucitado. Y les dice que así fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. Esta es la explicación de Pedro a todos estos judíos que estaban viendo este alboroto o estos idiomas diferentes que podían escuchar. Pedro les explica, esto es el cumplimiento de la profecía del Señor. ¿Sabes? Haciendo algunas aplicaciones aquí, queridos hermanos. Dios cumple sus promesas. Él había prometido a través de nuestro Señor Jesucristo que Él enviaría a un consolador. Ese consolador era el Espíritu mismo de Cristo, era el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo vendría una vez que el Señor haya ascendido a los cielos. Y fue así que después de 40 días, cuando el Señor anduvo apareciéndose en distintos lugares, 10 días después, en el tiempo de Pentecostés, vino la bendición de la presencia del Espíritu de Dios, donde consagró, donde ungió, donde revistió de poder, como dice el Señor, a todos estos para que fueran llenos de este Espíritu de Dios. Y con ese mismo Espíritu lleno es lo que está Pedro predicando y explicando a los que ven toda esta señal acerca del cumplimiento. ¿Sabes? Dios cumple sus promesas.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, decía un profeta en el Antiguo Testamento. Dios cumple su palabra. Lo que está escrito en la Biblia, querido hermano, querido amigo, tiene cumplimiento absoluto. Dice así la palabra del Señor, que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. Todo tendrá un cumplimiento exacto y preciso. Por eso es bueno estar atento a la palabra, a la profecía. Tanto así que la primera predicación de Pedro cita escrituralmente las escrituras y su cumplimiento acerca de la promesa del Espíritu Santo dado por Joel y también dicho por el mismo David, que Jesucristo resucitaría de entre los muertos y que es el Mesías. Le está diciendo Pedro aquí a todos estos asistentes, ahí, debajo del aposento alto, les dice, Jesucristo es el Mesías prometido. Jesús de Nazaret, el que murió, el que vieron ustedes crucificado, el que Dios resucitó de entre los muertos, es el Mesías prometido. Es lo que le está diciendo escrituralmente y a través de esta señal de la venida del Espíritu Santo a estas personas. Hermanos, no podemos dudar de la palabra escrita de Dios. Podemos dudar de las personas, pero no de la palabra de Dios escrita. Dios no miente. Otro es el mentiroso, otro es el que confunde, pero no Dios. Dios es verdadero, manifestado en su palabra. Bien lo dijo Jesús, ¿se acuerda en una oración? Ahí en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Sí, es verdad. Y es así que se lo explica Pedro a todos estos asistentes a este milagro, esta señal enorme que había sucedido ahí debajo en el aposento alto y que muchos se acercaron a ese lugar. Pedro les explica que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Debían reconocerlo como su Mesías, tanto así que les explica de una manera muy detallada cuando dice, como vosotros sabéis que este Jesucristo, que prendisteis y matasteis, como dice la Escritura, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí vuelve Pedro a explicarles de esto. Mire, bajo el anticipado conocimiento de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo. Dios sí lo sabe todo. Y por eso, por el anticipado conocimiento de Dios, era necesario que el Cristo tenía que padecer, pero que tenía que resucitar. Era el propósito de Dios para salvar y perdonar a su pueblo y también a los que creyeran en él. Entonces, vemos esto, amados hermanos, que Pedro les explica lo sucedido escrituralmente ahí en el aposento alto. Pero esto no termina aquí, porque según el anticipado conocimiento de Dios, como Dios sabe todas las cosas, también ha dejado palabras y promesas para estos tiempos, nuestros tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, lo sabemos. Está escrito a través de los profetas, a través de los apóstoles que dejaron cartas, que dejaron este conocimiento escrito, pero profecías escritas incluso para nuestros tiempos. Pablo también explicaba que en estos tiempos eran tiempos peligrosos. Sabemos que se vienen alianzas humanas, que estas alianzas humanas serán inestables. ¿Se acuerdan la imagen que vio Daniel?
esa imagen con distintos metales que al final de los pies de estas piernas que eran de hierro, pero al final sus pies estaban entrelazadas entre hierro y barro cocido. Esto habla de alianzas que sostiene toda esta imagen, pero es inestable. En estos tiempos, amados hermanos, los tiempos son caóticos e inestables. No puede haber seguridad, no puede haber estabilidad, porque lo ha profetizado el Señor. No podemos poner nuestras confianzas en brazos de carne. Incluso sabemos que la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y que pone su confianza en brazos de carne. Cuidado, cuidado. Nuestra confianza debe estar en lo que Dios nos ha dicho, sobre lo que Dios nos ha dejado escrito. En Él podemos tener certeza en lo que Cristo nos ha dicho, porque sabemos que este anticipado conocimiento de Dios se ha dejado escrito en las Escrituras y que sabemos que en estos últimos tiempos habrán alianzas humanas inestables y que cuando digan paz y seguridad, no es precisamente esa paz y seguridad que todos nosotros anhelamos verdaderamente, sino que esto habla de un principio caótico que se acelera hacia juicios de parte de Dios sobre esta humanidad. Sabemos que estamos viviendo en apostasía. Sabemos que muchos niegan al Señor, que son indiferentes hacia Él, que sin temor desprecian al Salvador de sus almas. Hombres corruptos, dice la palabra del Señor, descritos por Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, que en estos tiempos peligrosos habla del carácter de las personas, de su conducta y de sus hechos, porque serán hombres corruptos, soberbios, sin afecto natural, crueles. Todo esto nos habla de los últimos tiempos. Amados hermanos, estos tiempos peligrosos se van a ir acentuando. No quiero que tú tengas temor de esto. Yo quiero que tú tengas confianza en la palabra de Dios y lo que ella nos anticipa. No es que vengan tiempos mejores, sino que vienen tiempos peligrosos, donde vemos que los robos, los ladrones, los mentirosos, los engañadores, asesinos, tienen la misma conducta del mismo Satanás. Porque el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Es lo que se avecina, son las cosas que estamos experimentando. Por eso no podemos poner nuestra confianza aquí, porque en cualquier momento nos pueden robar, porque en cualquier momento la vida se puede perder. No para los que están asegurados en las palabras de Cristo. Todo esto tiene que acontecer, querido hermano, porque el anticipado conocimiento de Dios ha sido dejado escrito. Pedro les explicó esto a el pueblo de Jerusalén, que estaba confuso, que estaban atónitos mirando este enorme hazaña acerca de la venida del Espíritu Santo. Estaba profetizado que sería así. En estos tiempos también, amados hermanos, en nuestros tiempos debemos estar tranquilos, confiados en la palabra de Dios, no poner nuestras confianzas en las políticas imperantes de hoy. Debemos confiar en aquel que ha dejado la palabra de Dios escrita, más segura, más confiable, en ella. En ella debemos confiar, dirigirnos y obedecer. Sí, debemos escuchar la palabra del Señor y obedecerlo. Mira, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? En otra predicación, quiero llevarte a una de las cartas que escribió a creyentes que fueron esparcidos por distintos lugares. Mira, quiero leerte 1 de Pedro capítulo 2, desde el verso 13 en adelante. Mira, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Escuchemos al apóstol Pedro, otra predicación de Pedro, pero escrita aquí.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa es otra predicación de Pedro, escrita a creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Hermanos, vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Cuando tú vayas al templo, porque pronto nos vamos a reencontrar en el templo, muchos te van a despreciar, muchos se van a reír de ti porque llevas una Biblia bajo el brazo, o por cuando le entregues un tratado, puede que se rían de ti y te menosprecien. No importa, debemos sentirnos con gozo porque el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os avergüence. Al Señor también lo despreciaron, pero el Señor es el Señor, es el Señor de nuestras vidas. Y toda rodilla se doblará delante del Señor y confesará que Jesucristo es el Señor. A ese Señor seguimos, por ese Señor votamos. A Él, a Él. Por eso, amados, no nos debe sorprender todos estos acontecimientos. Debemos aferrarnos a las palabras de Dios, a la Biblia, debemos obedecerla, debemos sujetarnos a lo que nos enseña. Ahora, avancemos un poco más en la escritura. Leamos un poco para ir terminando, pero leamos aquí los textos del verso 37 en adelante. Miren, ¿qué sucede? Al oír esto, se compungieron de corazón todos estos oyentes y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Realmente la predicación de Pedro abarcó mucho más de lo que tenemos escrito aquí, como dice aquí la escritura, y con muchas palabras testificaba y exhortaba. Pero lo que tenemos escrito aquí es sumamente importante para nosotros entenderlo. ¿Cuál fue la reacción de los oyentes? Después de haber escuchado y Pedro le había explicado acerca de lo que decían las profecías y lo que Jesucristo era para ellos. Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón. Quiero decirte que la palabra compungir es una palabra griega que significa, que su nombre es katanuso, y significa perforar hasta atravesar. Dicho de otra manera, haber sido herido profundamente herido en el corazón. Eso habla de compungir de corazón. Es decir, cuando escucharon que la profecía se había cumplido delante de sus ojos y que ellos, muy probablemente varios de ellos, estuvieron a favor que Cristo fuera crucificado y que estuvieron quizás
gritando que Cristo fuera crucificado, ellos fueron heridos profundamente acerca de estas palabras y que ellos habían crucificado a su Mesías. Se dieron cuenta del terrible error que habían cometido. Pero Pedro les explica, varones, lo que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que arrepentirse, compungir, profundamente heridos de corazón. ¿Sabe? Podríamos hacer una aplicación aquí, querido hermano. A través solamente de este texto podríamos hacer una aplicación. ¿Has sido profundamente herido en tu corazón? No estoy hablando de heridas físicas, estoy hablando de heridas profundas del corazón, quizás heridas emocionales. Muchos de nosotros hemos sido heridos profundamente, pero la herida que está hablando aquí cuando dice la Escritura que se compungieron de corazón, ellos se dieron cuenta que habían crucificado a su Mesías, que habían despreciado a Jesucristo, que habían sido indiferentes a las palabras, a los milagros y a las señales que Cristo había hecho delante de todo el pueblo. Eso les hirió profundamente en su corazón y que llegaron a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer? Les preguntaba a los discípulos. Le preguntaban a Pedro, ¿qué haremos? ¿Has tenido tú esa experiencia de haber sido herido profundamente? ¿Sabes? No estoy hablando de cualquier herida profunda, estoy hablando de una experiencia que cada uno de los creyentes ha tenido al momento de reconocer sus pecados delante de Dios. Ese es el comienzo de un verdadero arrepentimiento. Que haberse arrepentido verdaderamente, ese tipo de experiencia es como perforar hasta atravesar. Es el comienzo del proceso del arrepentimiento. Se ha compungido tu corazón al haberte arrepentido de tus maldades, de tus malos hechos, de tus malas acciones. Eso es algo que radica aquí en el corazón. Yo lo he experimentado al momento de reconocer a Jesús como mi Salvador personal. Al saberme perdonado, limpiado por su sangre. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo para ellos. Se compungieron de corazón, así como también para nosotros. ¿Por qué? Porque tuvieron que reconocer que Dios tenía razón a través de la Escritura, que Dios tenía razón y que su palabra tiene cumplimiento. Deberían reconocer que la Escritura era verdadera. Debían reconocer y estaban reconociendo que habían sido indiferentes, que habían sido livianos, que habían despreciado a su Mesías. De la misma manera, en mi vida, yo no había reconocido a Jesús, había escuchado de él, había leído de él, pero no había experimentado lo que significaba Jesús como Salvador personal de mi vida. Y reconocer también mi maldad y mi pecado delante de Dios. Todo eso es arrepentimiento, metanoia. Pedro les dice que deben arrepentirse, deben tener un cambio, deben tomar acciones decisivas. La palabra metanoia es pensar diferente, cambiar el chip.
reconsiderar profundamente su vida y sus acciones para con Dios. Y es lo que les predica este pescador llamado Pedro. ¿Y qué les manda hacer? Que se bauticen, que se sumerjan en Cristo, que obedezcan a las palabras de Cristo, que crean en Cristo y se bauticen y se sumerjan en la persona de Jesucristo. Y a través de esto, Pedro le sigue explicando a través de estos textos, ¿para qué? Para que reciban esta promesa del Espíritu Santo que ellos mismos le estaban anunciando y que habían visto, pero que ahora ellos pueden recibir esa promesa, ese don del Espíritu Santo, como los dice ahí en Hechos, que dice, al oír esto se compungieron de corazón, estoy en el 2:37 en adelante, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. Lo mismo que habían recibido estos 120 en el aposento alto, ellos también lo reciban. Y es así. Y es así la palabra del Señor para con estos, los que creían, los que se habían arrepentido, porque recibirían ese don del Espíritu Santo, que era el don del cielo prometido, ese sello, porque era una promesa. Sigamos leyendo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Es decir, parte con ellos, parte con los hijos, y parte también para los que están lejos, incluso nosotros. Podemos recibir el don del Espíritu Santo. Y lo hemos recibido al momento de creer en Cristo, hermano. Cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos compungido nuestro corazón, cuando hemos sido heridos profundamente y nos dimos cuenta de nuestro pecado. Y hemos sido bendecidos, gratificados con la presencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Eso es verdad desde el momento que creímos. Después obedecimos ceremonialmente, de esa manera simbólica, nos sumergimos en agua y fuimos bautizados. Pero el verdadero bautismo es cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Fuimos ungidos con la presencia del Señor. Después es una señal externa cuando nos bautizamos literalmente y nos sumergimos a través de esas aguas del bautismo. Te animamos a los que no han sido bautizados a que obedezcan al Señor. Quizás ya se han arrepentido de sus pecados, pero no se han bautizado todavía. Obedezcan al Señor. Obedezcan. Es la palabra del Señor. Amados hermanos, hemos visto esta primera predicación de este pescador. Próximamente, posiblemente en el templo, vamos a compartir una de las segundas predicaciones de Pedro, aquí en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Arrepentimiento. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y tranquilos, que estamos guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano.